Hola amigas, amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, les saludo nuevamente para hablar acerca de la astrología de esta segunda mitad del mes de marzo, bueno, la cual nos trae bastantes sorpresas, bastantes aspectos, muchos de conjunción. Recordemos que ya tenemos mucha energía transpersonal, principalmente en el signo de Piscis y de Acuario, en donde están concentrados la mayoría de los planetas y nos están dando, digamos, un escenario bastante diferente a lo que hemos vivido todo este 2021, 2020 y 2021, con la conjunción de Júpiter y Saturno en Acuario, todo el tema del virus, la triple conjunción que se dio en el 2019 en Capricornio y que dio origen al virus a finales del 2019 y el 2020 viviendo todo esto. Y bueno, hoy en día ya vemos cómo ha cambiado radicalmente el escenario colectivo de la humanidad en cuanto al tema del virus, pasando hacia el tema de la guerra, ¿verdad? Y es que hay una de las cosas que me gustaría explicar, por ejemplo, Júpiter, que es el planeta de la buena fortuna, el de la buena suerte, el planeta que, digamos, nos trae siempre algo bueno por el signo en donde pasa. Bueno, en este caso que está atravesando por Piscis, ¿qué es Piscis? Bueno, Piscis digamos, a un nivel pedagógico o en explicación pedagógica o teórica. Piscis rige la casa 12, Piscis rige el tema de la fe, la colectividad en cuanto a los colectivos, perdón, los temas de los colectivos humanos, de las colectividades humanas, en cuanto a la reclusión, el aislamiento, los hospitales, los centros psiquiátricos, las cárceles, los lugares de retiro y toda esta parte que rige Piscis, bueno, también rige las enfermedades. Y Júpiter, siempre que pasa por un signo, bueno, digamos que trae buena fortuna en eso. ¿Y qué es lo que ha estado haciendo aquí? Podría alegorizar y decir que está absorbiendo, está diluyendo o simplemente está tragándose todo este tema del virus y la gente, bueno, digamos que está sanando, ¿no? Ya, por ejemplo, en mi localidad, bueno, yo puedo, por los relatos de aquí y lo que he estado viviendo, bueno, pues ya no se ha visto en las noticias incluso el tema de virus, ya que los hospitales están incluso sin pacientes COVID y todo este tipo de cosas. Pero vemos en todo esto como de un momento a otro también hay una característica del ser humano que entre de lo que más eres bombardeado y lo absorbes, y hablando en temas de información, es realmente lo que afecta a tu cabeza y por ende al cuerpo, y de ahí se puede manifestar en una enfermedad. Bien, como vimos todos estos 2 años, 2020-2021, bombardeo de información acerca del virus, etcétera, y bueno, pues obviamente que esto asusta, da pánico, etcétera, y no lo estoy negando que no exista, ¿verdad? Claro, tampoco se trata de eso. Incluso tuve ahí a mi padre que estuvo internado por casi 2 meses en un hospital a causa del virus, y que bueno, los médicos incluso nos decían que ya fuéramos viendo temas de funeraria y esas cosas, lo cual, bueno, afortunadamente pues no se dio, afortunadamente. Y bueno, pues eso ya ha estado terminando este tema del virus, lo cual nos trae otro sabor esta segunda quincena de marzo. Y bueno, ¿qué va a haber en la segunda quincena de marzo? Pues bueno, finalizando con lo que les decía de Júpiter está, bueno, digamos, dando como esta sanación, dando lugar a absorber todo este tema del virus y principalmente ya olvidándonos de ese tema, ya la gente está sanando, ¿no? Y los hospitales se están vaciando. Ahora, ¿qué trae esta segunda quincena del mes de marzo? Principalmente dos energías muy importantes. Acuario todavía tiene el paso de Saturno, que va a estar ahí hasta el próximo año, como hasta el mes de marzo o abril, que ya va a pasar al signo de Piscis, lo cual, bueno, ha sido un tránsito rápido. Y ahí también están Venus y Marte todavía caminando de la mano en el signo de Acuario, en donde ya se están viendo temas de más libertad, de mayor movilización,
Necesito estar más libre, necesito más espacio y sobre todo necesito la realidad o la claridad de las cosas, ¿no? Eso es lo que estamos viviendo por ahí con esta conjunción que se dio de Marte y Venus con Plutón y que después ya a los días pasaron al signo de Acuario. Acuario es la transparencia, Acuario es el aire, Acuario son los cielos y los cielos tienen que estar despejados, se tienen que mirar, se tienen que ver. Por lo tanto, ¿qué es lo que ha traído ya cuando Venus y Marte pasan a Acuario? Bueno, Venus y Marte son hombre y mujer, es la energía femenina y la energía masculina. Y al haber estado en contacto con Plutón, normalmente salen temas de escándalos sexuales. Por acá en México tuvimos, salió a la luz unos escándalos que estuvieron ocultos durante muchísimo tiempo. Y recordemos que Plutón representa lo que está oculto, lo que no podemos ver. Y sobre todo de la gente de poder, ¿verdad? Bueno, pues resulta que hubo un caso de una artista y actriz de acá de México que fue integrante de un grupo muy famoso, el cual llamado Timbiriche, y que esta actriz, cuando fue jovencita, menor de edad, bueno, pues que fue abusada sexualmente por uno de los productores de una empresa de acá de México que prácticamente reinó con un poder económico e informativo masivamente a México durante muchísimo tiempo. Y así fueron saliendo todavía más casos. ¿A qué voy con esto? Bueno, pues que ya Venus en Acuario, es decir, tengo que decir todo, tengo que decir las cosas como eran, como fueron, todo lo que tenía ahí oculto, todo lo que no podía sacar en aquel momento. Y bueno, pues estallaron ahí los escándalos, ¿verdad? Y a unos días de que cuando ya recién Marte y Venus pasan a Acuario, Mercurio estaba en Acuario también, lo cual, bueno, había que informar, había que decirlo, había que simplemente transparentar las cosas y decir tal cual como fueron. Esa es una de las cosas que nos trae también Marte y Venus, ¿no? El impulso también de decir las cosas, el impulso de declararlas para, digamos, ya no más abusos. Y sobre todo Marte y Venus en Acuario también tienen esta actitud o conciencia de estamos hartos de los privilegios de los poderosos, etcétera, etcétera. Y eso fue lo que sacaron, ¿no? Uno de los escándalos de estos grandes privilegios. Y bueno, obviamente en cada país se cuecen habas, en cada país suceden todo tipo de cosas y ha estado saliendo cada vez más toda esta basura, toda esta basofia. Ahora, ahí también está Saturno. Y con el avance de Venus y Marte por Acuario durante esta segunda quincena del mes de marzo, van a hacer cuadratura con Urano, lo cual nos va a traer días llenos de chispa, llenos de movilización, llenos de dinamismo. Venus y Urano, bueno, pues es una combinación bastante excéntrica, sobre todo en temas de amor o relaciones, que es lo que rige Venus. Y Urano rige pues lo que irrumpe, lo irreverente, lo novedoso, lo extravagante, es decir, aquello que está fuera de la rutina, fuera de lo normal, fuera del estatus. Por lo tanto, en las relaciones, por ejemplo, son días o momentos en los que las mujeres experimentan esa sensación de mayor libertad o de experimentar o probar algún romance con algo o alguien que los haga salir de la rutina simplemente. Y en conjunción con Marte, bueno, pues dinamiza todavía más ese sentimiento y esa sensación. Por su parte, también Venus y Urano nos van a traer estos días con quizás algunos cambios de look, porque, bueno, Venus rige la belleza, rige lo estético, y pueden venir ahí unos cambios repentinos de look, sobre todo aquellos que tengan Tauro en su ascendente, ¿verdad? O Acuario en el ascendente, y que esta cuadratura les esté moviendo. También les mueve a gastos imprevistos que vienen repentinamente, y esto genera una desestabilización. Ahora, también cuando Marte llegue y haga cuadratura a fines de este mes de marzo con Urano, esos son días también en los que se activa más que nada mucho la actitud rebelde, la actitud espontánea, el querer hacer las cosas más rápido, activa la velocidad. Pueden venir, por ejemplo, asuntos o situaciones
de choques de automóviles, temas de la aviación también, que puedan por ahí darse. Temas en cuanto a la aviación podría ser, esperemos que obviamente no vayan a ser algunos accidentes, ¿verdad? Pero sí, va a mover el tema de la aviación, el tema quizás también ahora con toda esta modernidad y transición que estamos viviendo hacia la era de Acuario, los temas de vehículos voladores y también de adelantos científicos, adelantos tecnológicos. Por ahí hemos visto ya cómo hay algunos vehículos y en algunos lugares que ya parece que están a la venta estos vehículos que se van a desplazar por los aires, y eso es algo que, bueno, nos puede traer, porque también Marte representa el metal, es decir, de lo que están hechos los vehículos, ¿no? También están hechos de algún metal, toda una estructura. Y ahí está Saturno en Acuario, que también le da forma a las cosas, sobre todo al conocimiento, a la tecnología y a la comunicación, sobre todo en tema de redes sociales que hemos estado viendo. Y con esta cuadratura Saturno-Urano que se dio a principios de año, ahora hemos estado también pasándome en otro tenor, todo este tema de la comunicación y las redes, como a causa de la guerra de Rusia contra Ucrania, y que ya es un tema que estamos viviendo todos colectivamente, como a causa de esto hay pues, mucha censura, ¿verdad? Por ejemplo, Rusia censuró a Facebook e Instagram. Facebook e Instagram instaron o incitan a la gente a opinar sobre la guerra y todo este tipo de cosas, ¿no? Cómo se da esta cuadratura Saturno-Urano, Saturno en Acuario, diciendo hay que ser responsable de las cosas que se dicen, hay que ser responsable de las acciones colectivas, y Urano en Tauro dice, momento, yo necesito, o necesitamos más bien, movilizarnos de otra manera, mover la tecnología de otra forma, y sobre todo con mayor libertad para toda la gente de la Tierra, porque Tauro es la Tierra, es el planeta Tierra. Así que hemos estado viviendo todo este tipo de cosas y censuras, y otra de las cosas que también hemos estado viviendo es como el ser humano es un individuo, y sobre todo colectivamente, es muy manipulable. Veamos cómo todo el tema del virus ya de la noche a la mañana, desde que comenzó la guerra de Rusia a Ucrania, pues prácticamente el virus desapareció, y bueno, es uno de los efectos de lo que platicaba a principios del video, de cómo Júpiter ha estado absorbiendo, ¿no? Júpiter, por ejemplo, es un planeta que todos los cometas o meteoritos, asteroides que pasan cerca de él, se los traga, los absorbe y no deja que pasen a la Tierra, por lo cual le decimos el gran protector, nos da gran fortuna. Entonces Júpiter en Piscis ha estado absorbiendo todo este tema del virus y da paso a la sanación, y de ahí, bueno, a que se hable más que nada de toda esta cuadratura Saturno-Urano con el tema de la guerra. ¿Por qué digo la cuadratura Saturno-Urano? Bueno, cuando Saturno y Urano hicieron conjunción, recordemos muy bien que dentro de los aspectos, la conjunción es el momento en el que nace algo. Y cuando hicieron conjunción fue como en el 80 y tantos o 90, fue en esos años, no recuerdo muy bien si antes de la caída del muro de Berlín o un poco después, pero es cuando se da la conjunción de estos dos planetas. Y después viene todo el tema se dio en Sagitario, ya recordé. Se dio en el signo de Sagitario, en los últimos grados, la conjunción Saturno-Urano. Saturno representa lo viejo, las viejas estructuras, lo que está, digamos, estructurado, reglamentado, y Urano, el rompimiento de los esquemas. Saturno representa a los conservadores y Urano representa a los liberales. Y en Sagitario, pues es, obviamente, en el mundo libre, ¿verdad? Más allá de los horizontes. Y a partir de ahí comienza a dominar todo el tema del liberalismo económico, la globalización, la expansión de la economía, etcétera, etcétera. Y cuando pasan a Capricornio, ya cuando empiezan con los demás aspectos, después viene el sextil, la cuadratura, el trígono. Bueno, pues esta es la cuadratura de cierre, ¿Cómo hasta el 2000
30 o 28, no recuerdo en qué año, que estuve viendo por ahí en las efemérides, va a volver a ser conjunción Saturno-Urano, pero en el signo de Géminis. Y esta es la última cuadratura que hacen, por lo tanto es una cuadratura muy pesada, en donde, bueno, pues ya Saturno, digamos, trae las de mandar, porque además está en su signo de regencia, de corregencia, que es Acuario, ¿no? Y nos recuerda entonces aquellos momentos de la Guerra Fría. Estamos viviendo casi nuevamente otra Guerra Fría, en donde también vemos o recordamos aquellas clásicas películas de Estados Unidos, en donde siempre peleaban con los rojos, los rusos o la Unión Soviética, y salían triunfadores. Y a su vez, pues yo creo que también allá se hacían ese tipo de películas. No, acá en México no tuvimos la fortuna en aquellos años de ver filmes, teníamos más cerca la industria de Hollywood. Y estamos reviviendo esos años, y no nada más esos años, sino también pareciera que estamos viviendo o reviviendo a la Rusia zarista, ¿no? Aquella Rusia zarista en donde poseía un enorme territorio, que bueno, también se expandió con la Unión Soviética, y que me recuerda a aquella película en blanco y negro de Iván el Terrible, una actitud al estilo la de Vladimir Putin, ¿no? Donde había una escena en donde Iván el Terrible, que fue un personaje clave en la historia de Rusia, decía: tenemos que invadir Kazán, vayamos a invadir Kazán, sí, vamos a invadir, porque son una amenaza, etcétera. Bueno, estamos viviendo prácticamente lo mismo, ¿no? Pero a diferencia de que la tecnología hoy en día, y eso es algo de la cuadratura Saturno-Urano, Urano está también sacando toda la información, y también con Plutón en Capricornio en sus últimos 2 grados, porque está en el grado 28, y es cuando más se acentúa o más se expresa la energía del planeta y saca a la luz todo lo que tiene que sacar, ¿no? ¿A qué me estoy refiriendo con esto? Pues simplemente a que está saliendo información que no sale en los medios tradicionales o los canales oficiales, etcétera, sobre laboratorios que hay también en Estados Unidos, ¿no? De armas, de médicos, de biológicos, etcétera, y que bueno, prácticamente pues, muchos desconocíamos acerca de eso. Y es algo que, bueno, no se cuenta mucho en televisión, por lo cual les decía que el ser humano o los seres humanos somos entes muy manipulables por las grandes corporaciones, los grandes gobiernos, etcétera, etcétera. Y hoy en día, bueno, ya se está hablando más del tema de la guerra, pero también estamos viviendo como esa actitud pisciana, ¿verdad? Esa energía que está en Piscis, porque ahí tenemos a Mercurio, a Júpiter, a Neptuno, y el Sol, que bueno, están trayendo como, no queremos guerra, queremos la paz. Todos vivimos en este planeta y todos estamos juntos, todos vivimos aquí, todos necesitamos de la vida y todos estamos conectados. Y bueno, han estado saliendo, la verdad, gran cantidad de información y de cosas que no acabaría de decirlo, pero sí simplemente eso, ¿no? Como toda esta energía transpersonal nos ha venido a decir, pues prácticamente en todo lo que hemos convertido el planeta Tierra, ¿verdad? En un basurero. Y esto me recuerda en la astrología cabalística, sobre todo en el árbol de la vida. No sé si lo han visto. Si no lo han visto, les recomiendo vean este árbol de la vida o el árbol cabalístico, que son 10 esferas, son columnas son 3 columnas, en donde, bueno, izquierda y derecha tienen 3 esferas, y la de en medio tiene 4. Y la de la esfera superior, que es Keter, la corona, pues son los mundos espirituales, ¿no? Que vendría siendo lo neptuniano, la gran Matrix, el gran cosmos, la energía divina. Y esta energía baja hasta su punto más inferior, que es, no recuerdo bien el nombre en hebreo, que vendría siendo ya el planeta Tierra, creo que es Yesod.
Yesod, el fundamento. Creo que es Yesod, no recuerdo muy bien. Y que es el punto inferior, digamos, baja hasta lo más inferior y es en donde está prácticamente pues todo lo que tenemos que desde el punto más bajo de la evolución. Y eso es lo que estamos viviendo, un punto muy bajo de la evolución. Me recuerda también a un término en hebreo que se llama Gehenna, que era un basurero allá en Israel, en donde pues prácticamente ahí se vertía toda la podredumbre, toda la basura, y que era como un lugar infernal, el Gehenna, ¿verdad? Que era un lugar muy famoso, pero también muy, muy jodido, disculpen la palabra, con pestilencia, con muerte, con lo peor que pudiese existir, ¿no? Y ese es un término incluso para describir lo peor que puede haber en la Tierra. Por lo tanto, es como si estamos viviendo esa energía de Piscis, que sería Keter, la corona de este árbol cabalístico, y nos está diciendo, evolucionen, tienen que darse cuenta que todos son humanos, pero hay energía divina y tienen que evolucionar para llegar a ella. Pero esto de la guerra está trayendo como ese punto muy bajo, ¿no? Y toda esta manipulación acerca de las noticias y lo que ves y que te enferma, etcétera, etcétera. Bueno, eso es lo que estamos viendo. Muy bien. Esa es la energía que vamos a estar también estas 2 semanas, o bueno, de esta segunda quincena de marzo. Y también, bueno, aquí también ya va a terminar el mes Piscis, ¿no? Hablando de Piscis, ya va a terminar la temporada Piscis, comienza la temporada Aries y ya se está terminando prácticamente el año astrológico para dar paso al nuevo ciclo, que es cuando iniciaba el año astrológico, en el inicio de la primavera, sobre todo en el hemisferio norte. Se daba el año nuevo astrológico porque era cuando volvía la primavera, iniciaba la primavera y los ejércitos estaban listos para marchar. Ya el invierno se había retirado y no había dificultad para movilizar las tropas, etc. Entonces, es un año nuevo astrológico. Ya después, con los cambios calendáricos que se han hecho por parte de la iglesia, bueno, se quedó el 1 de enero como el año normal, ¿no? El año del calendario solar. Ahora, bueno, Plutón se ha quedado solo en Capricornio y está en el grado 28 hasta el día 30 de abril, va a empezar a retrogradar, pero ya en estos últimos grados Plutón va a sacar este año y el próximo, que se va a asomar al signo de Acuario, va a sacar prácticamente y está dando todo un spoiler de lo que va a ser el 2024 cuando ya llegue a Acuario, ¿verdad? Y nos está dando cuenta de todo lo que es cada quien y lo que son cada quienes, es decir, en los grupos. Como Acuario rige a los grupos, equipos, clubes, etcétera, de los que hay miembros o forman parte cantidad de personas, nos va a decir quiénes son cada quien. Y por ejemplo, nos ha sacado a la luz quiénes son los políticos, quiénes son los laboristas, que los liberales, los conservadores, los comunistas, los socialistas. Y recordemos que cuando Plutón llegó a Acuario, hace más de 200 años, fueron las épocas en que se dio la Revolución Francesa y los movimientos independentistas en América, y sobre todo las ideas de la revolución, las ideas de libertad, igualdad, fraternidad, que es cuando se dan todos estos movimientos. Y bueno, también fue cuando se descubrió a Urano, ¿verdad? Ahora, ya Plutón se queda solo en Capricornio y estos 2 años pues nos va a traer con noticias muy intensas y toda la basura acerca del sistema político, sistema económico, sistema social, etcétera, etcétera. Y pues prácticamente de cuando Mercurio pasó y cerca de Plutón en estas últimas semanas, hundió a muchos personajes. La verdad es que sacó mucha información de muchos personajes. No se me vienen a la mente ahorita algunos, pero sí tremendamente sacó a la luz mucha basura de personajes famosos. Ahora, para el 18 de marzo tenemos la luna llena en Virgo. Voy a hablar rápidamente
las características que va a tener esta lunación, una luna llena es un fin de ciclo, es cuando termina una temporada que dura 6 meses, cuando se dio la luna nueva en Virgo. Bueno, ya finaliza este año con la luna llena en Virgo, se va a dar en el grado 27 del signo de Virgo y va a tener un trígono con Plutón, lo cual es favorable. ¿Favorable para qué? Favorable para finalizar algún trabajo, finalizar alguna meta, un objetivo o simplemente terminar. Aquí se cierran ciclos en donde puede haber incluso o darse algo favorable en cuanto a un cambio de trabajo, de profesión, quizás algún ascenso, porque se da en trígono. Ahora, también se da en oposición, obviamente, al Sol, que está en Piscis, y en oposición también a Neptuno, lo cual esta lunación nos está indicando la necesidad de poner tierra de por medio y olvidarnos de fantasías, olvidarnos de cosas que pueden ser muy volátiles, que no son realidad, que están llenos de bruma, y sobre todo ahora que el Sol pasó por Neptuno, bueno, que hubo esta comunicación, simplemente nos está diciendo que también debemos tener un poco más de sensibilidad, de empatía y de un espíritu de servicio, pero también emplearlo para uno mismo, no solamente, es decir, ¿cómo vas a ayudar a otros si no te ayudas a ti mismo? Lo que Plutón en Capricornio está diciendo en esta lunación también, por el aspecto de trígono que le hace a la luna, ¿verdad? ¿Cómo vas a mejorar para ayudar a otros si no te ayudas tú mismo, ¿verdad? Si no te desintoxicas, si no cambias tus malos hábitos, porque, bueno, Virgo rige la situación de los hábitos, nuestro ritual de cada día. Y démonos cuenta que dentro de cada día tenemos hábitos malos, ya sea el fumar, el comer comida chatarra, el hacer alguna manía que nos dañe el cuerpo. Bueno, pues eso es precisamente lo que Plutón está diciendo. En este momento puedes desintoxicarte, puedes eliminar malos hábitos, comenzar de nuevo y darte cuenta que pues, te haces daño tú mismo, ¿verdad? Eso es una de las cosas que nos va a traer esta lunación. El dispositor de esta lunación es Mercurio, porque es regente de Virgo. ¿Y dónde está Mercurio? Está en Piscis también. Y lo cual nos trae como otra sensación de necesito comunicarme con un poco más de emocionalidad, necesito inspirarme o sacar esas ideas que me inspiran, que me motivan, que me hacen incluso hasta llorar, pero más que nada de la inspiración quizás divina que siento, como esa epifanía, esa revelación acerca de lo que debo de hacer o de lo que los mundos superiores me están diciendo, o simplemente de una forma sencilla lo podemos sentir como una compasión. Pero también debemos tener cuidado de la autocompasión, porque muchas veces nubla nuestra afirmación y no podemos avanzar en nuestros propios propósitos. Esta lunación que se da en oposición, como les digo, a Neptuno, Neptuno y la luna se llevan bien, prácticamente, porque rigen nuestro inconsciente. Y esta también nos está diciendo algo como: libérate de enfermedades, libérate de vicios. Necesitas o se tiene la necesidad de no caer en el fatalismo y sobre todo en el escapismo, es decir, salir de la realidad y no enfrentar las cosas. Una luna en Virgo siempre es muy crítica, siempre es muy quisquillosa, ve cada parte, ve todas los componentes de un todo, siempre se pierde entre todas las cosas. Por lo tanto es muy discriminativa y estamos discriminando como, bueno, sí he tenido malos hábitos, pero necesito cambiar algo. O la gente, por ejemplo, que económicamente, por si tienen Virgo en casa 2, y qué mal, creo que mis gastos superan esto, aquello, así que debo de poner un orden. Eso también nos puede estar diciendo. Muy bien, también vamos a tener una cuadratura partil de Venus con Urano. Bueno, esa ya la platiqué prácticamente, que trae amores extravagantes, gastos inesperados, eso sí lo platiqué ahorita. Y ya el año nuevo, pues vamos a tener un inicio de año nuevo el 20 de abril, que el Sol entra en Aries
Y bueno, o sea, lo platicaré para el video de la primera quincena de abril, que Aries va a tener prácticamente, pues en todos los que van a cumplir años en el mes Aries, en esa revolución solar, van a tener la conjunción de Júpiter con Neptuno, que les puede traer momentos que pueden ser muy divinos, muy bonitos, muy hermosos, pero el aspecto negativo de esta conjunción es salirse de la realidad. Muchas veces se sale de la realidad una persona como a través del uso de las drogas, el abuso del alcohol o de sustancias. Y la otra, ¿cuál es? En caso de no ser adicto o no consumir, digamos, alcohol, sustancias o drogas, ¿cuál es la parte contraria? Recordemos, ¿no? Por ejemplo, la hipertrofia o las personas que hacen mucho ejercicio. También existen muchos sustancias, suplementos, etcétera, para estar siempre activos o para dar más potencia, etcétera, que sería la parte contraria a lo anterior, ¿verdad? A sentir el placer, etcétera. Bueno, esta sería el placer de sentirse más vivo, de sentirse superior, de sentir más fuerza, más potencia, más vivacidad, más estado de alerta. Eso podría ser también esta conjunción Júpiter-Neptuno, ¿verdad? Traer como ese estado de quiero estar bien, quiero estar más que nada atento a todo y caer en un consumo grande después, ¿no? Que se puede ir acrecentando, porque esta es una conjunción y la conjunción es el inicio. Bien, el 23 de marzo ya tenemos la cuadratura Marte-Urano, que mencioné también, que esta nos puede traer eventos muy acelerados. Traten de guardar calma y no pisar el acelerador de sus vehículos, porque Marte en Acuario quiere velocidad y en cuadratura con Urano le imprime más velocidad todavía. Por lo tanto, hay que tener cuidado y que se van a activar quizás temas de la aeronáutica y todo este tipo de cosas, ¿no? Pero esperemos que no sea nada grave, pero también pueden ser problemas, ¿no? Como quizás empleados que se manifiestan en contra de sus propias aerolíneas, etcétera. Nos puede traer este tipo de cosas, o sistemas que no funcionan en las aerolíneas. Tenemos también la conjunción de Mercurio con Neptuno para el día 22 al 24 de marzo, y es una conjunción de la cual tenemos que tener cuidado porque podemos ser víctimas de estafadores. Mercurio también rige a los ladrones, Mercurio rige a la astucia del habla, la astucia en la comunicación, la elocuencia. Mercurio rige todo eso, por lo tanto son momentos, sobre todo con Neptuno por ahí, de los falsos profetas, los falsos gurúes, todo este tipo de personajes que después forman sus propias sectas vestidas de religión y que pueden seducir, ¿verdad? Son hábiles para esta conjunción, trae mucho ese lenguaje seductivo, ¿verdad? Y sobre todo en estos temas del coaching y todo este tipo de cosas, que ha estado creciendo exponencialmente, y con Júpiter-Neptuno también va a crecer mucho esa situación, así que alerta, gente, con todo eso, porque también Júpiter representa las finanzas a gran escala y obviamente va a haber personajes que van a formar todas estas escuelas de coaching o van a formar sus propias religiones o este tipo de cosas, pero únicamente van a sacar pues, grandes cantidades de dinero de la gente, ¿verdad? Y sobre todo de aquellos que estén vulnerables. Por lo tanto, en esta conjunción Mercurio-Neptuno, tenemos que tener cuidado porque a veces no pensamos claramente. Afortunadamente son pocos días los que está esa conjunción. Otro aspecto que vamos a tener, bueno, Mercurio el 27 de marzo ya entra en Aries y ahí nuestra mente se pone más activa, se nos viene a la mente algún pensamiento y no tardamos en comunicarlo, es decir, no pensamos tanto, lo hacemos rápido. ¿Por qué? Porque se siente ese impulso ariano, ese impulso de fuego en el que necesito sacar esto, necesito decirlo, o es momento, no hay tiempo que perder, a lo ariano, ¿no? A lo Aries, a lo impulsivo, es que necesitaba decir esto, ya todos debían de saber, ¿para qué callar? ¿Para qué hacerlo? ¿Para qué seguir callando y ocultando? No, es momento de hablarlo. Entonces esto genera, obviamente, puede ocasionar algunos pleitos o disgustos, o algunas molestias,
pero siempre y cuando mantengamos la calma y bueno, pensemos bien las cosas antes de decirlas. Ahora vamos a tener también la conjunción Marte con Saturno. Esta es otra conjunción algo pesada que puede traer muchos temas de censura también en temas de la comunicación, en temas de la libertad, con Saturno en Acuario y Marte en Acuario, también el uso de la milicia, el uso de los cuerpos del orden, lo policíaco, etcétera. Y pues prácticamente eso es todo lo que vamos a tener esta segunda parte. Y bueno, podría obviamente decir más y más, pero tampoco quiero redundar en lo mismo. Serían los aspectos más importantes. Y también que Júpiter comienza ya a acercarse cada vez más a Neptuno para hacer la conjunción. Y es que hay que entender algo de esta gran conjunción. Júpiter y Neptuno no se juntaban en Piscis desde el siglo XIX, desde mediados del siglo XIX, como entre 1850 y tantos, o 60, que fue cuando nace el movimiento del blues. Júpiter-Neptuno nos pueden traer quizás el nacimiento de nuevas artes, de nuevas tendencias en la música, en el teatro, en el cine, en el arte, en muchas cosas, nuevas tendencias, y esperemos, bueno, que sí. Yo en lo personal me gustaría que desapareciera esa música del reggaetón y todo eso, que pues ha sido producto más que nada de la mercadotecnia, de la decadencia humana, ¿no? También Plutón en Capricornio nos ha mostrado esto, ¿no? Como las altas cúpulas de lo que fueron las grandes industrias discográficas, pues solo lo que se buscaba era grandes ganancias, ganancias y más ganancias, y hoy por hoy nos ha traído, bueno, pues todas estas aberraciones del bello arte de la música, con lenguajes denigrantes, lenguajes soeces, corrientes, vulgares. Y bueno, esperemos que esta conjunción de Júpiter-Neptuno en Piscis, que Piscis rige lo sutil, los mundos elevados, y Júpiter, bueno, que también le gusta lo bueno, y Neptuno, que también rige las artes, nos traiga buenas creaciones para la humanidad, en beneficio de la humanidad. Y bueno, espero que les haya gustado el video. Les voy a sacar próximamente el video de la luna en Libra, porque sigo con esta serie de videos de los planetas en los signos. Y bueno, muchísimas gracias. Hasta pronto.